y va a ser un gusto, con José Eduardo Abadi, con el doctor Abadi. Queridísimo amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, es un gusto que hayas venido. No, es un gusto para mí venir. Hay una herramienta para medir clima social que es la nube de palabras. Resuma con una palabra qué es lo que siente. Hay consultoras que dan nubes de palabras. Cuando vos mezclás más o menos lo que dan las consultoras, la nube de palabras revela incertidumbre, desesperanza y preocupación como sentimientos que prevalecen. ¿Qué pensás? Incertidumbre, desesperanza y preocupación. Son parientes estas palabras, Sí, ¿no? es verdad, son parientes y parecen ser todos ingredientes de un combo que podríamos llamar la infelicidad, el malestar, ¿no es así? Sí. La incertidumbre que tiene que ver con desconcierto, con desorientación, con una... La incertidumbre no es la incertidumbre que se siente en la Argentina, que es una curiosidad filosófica, ¿eh? No es inherente a la pregunta, sino que la incertidumbre acá es casi parecida a la desconfianza y tiene algo de un sabor a amenaza. La otra que mencionabas vos, junto con incertidumbre, era desesperanza. Sí. Esa es bien fuerte, ¿no es Sí. así? Nosotros en la vida vivimos el presente, naturalmente, pero la esperanza es aquello que esperamos de un modo activo. La esperanza es aquel esperar en el cual somos protagonistas de lo que buscamos. La desesperanza es casi como que el aguardar es un lugar pasivo donde yo casi te diría que se parece a la resignación. No sé cómo lo ves vos, Dieguito, pero así como podemos pensar en la desesperanza como no tanto una nostalgia, sino una resignación a lo que difícilmente encuentre. Y la última, ¿cuál era? Preocupación. Bueno, con desesperanza y preocupación es cuando estamos como, en lugar de poder ocuparnos de aquello que nos interesa, de aquello que nos genera una determinada gratificación y que podemos aportar, estamos más bien abocados a ver qué hacemos para no quedar en un mal lugar, en una situación carenciada, en una situación conflictiva. La preocupación, que es aquello que impide la ocupación sana, ¿no? Se anticipa inhibiéndola. Es verdad. Alguien que nos ve seguramente podrá decir, bueno, descubrieron el paraguas. Argentina viene haciendo históricamente rulos donde tenemos incertidumbre, desesperanza y preocupación. Son palabras que están en mi diccionario habitual, podría decir la mayoría de quienes nos están viendo. Pero también es cierto que también circularmente aparecen momentos de esperanza, de ilusión. Uno diría, una ligera dosis de optimismo es casi un impulso vital, es como comer, como dormir, se necesita para seguir adelante. ¿Vos crees que la diferencia ahora es que no es tan claro, por lo menos de acá a un tiempo, que alguien pueda encarnar la esperanza? Es muy importante lo que decís, Diego, y muchas veces lo hemos charlado juntos. Yo digo en el corto, mediano plazo. Sí, hemos conversado algunas veces de estas cosas juntos nosotros, en cámara y fuera de aquí también. Yo creo que una de las cosas que definís que es interesante es terminar con la idea de que la Argentina está con crisis. Acá no hay crisis, acá hay un padecer crónico permanente que tiene momentos de agudización y momentos de subagudos. Pero no hay crisis, no hay algo que empieza sorpresivamente, dura un cierto periodo y luego hay un cambio estructural frente a lo que era ayer. No, acá hay un padecer crónico con ciertos cambios decorativos en una estructura que permanece idéntica. Por lo tanto, aparece esa desesperanza, por lo tanto, aparece esa resignación de la que hablábamos, esa preocupación. Yo creo que lo que estamos de algún modo aludiendo nosotros es a la repetición de un malestar. Este padecer crónico lleva... ¿Qué es lo que tal vez encontremos distinto esta vez? Que muchas veces esos veranitos de los que hablas estaban no tanto basados en un esperar a partir de un optimismo lúcido, de una reflexión racional, de una sinergia entre emoción y razón, sino que eran ilusión. Y la ilusión es pensamiento mágico. La ilusión piensa en ídolos, en salvadores, en golpes maestros. Y la ilusión, que termina siempre, por lo tanto, en la decepción, y es muy distinto a la esperanza, la ilusión empieza a tener cada vez menos fuerza.
Tal vez por suerte. Tal vez por suerte sabemos ya que ese veranito imaginario no es tal, sino está fundado en algo realmente serio. Casi humorísticamente, yo siempre digo que en el piedra, papel y tijera de la psicología, acción mata angustia. ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer para ponernos en movimiento, digamos, para aquel que tiene desesperanza, etcétera? No todo el mundo piensa lo mismo, hay gente que está más contenta, hay gente que le va mejor, hay gente que está aún con el malestar apostando al gobierno, hay mucha otra gente que no y está esperando revitalizar la esperanza con un cambio de gobierno, pero digo, ¿cómo podríamos estimular o dar un mensaje que no sea de desesperanza y de quietud, que me parece que empeora las cosas? Ahí viene con la última palabra, está en la clave un poco, ¿no? Es decir, no quedarnos en un lugar pasivo quieto, no suponer que lo que nos va a suceder nada tiene que ver con nosotros. Eso. No suponernos ajenos a algo de lo que pueda ocurrir si intervenimos. Intervenimos, ¿qué quiere decir? Si podemos pensar, si podemos preguntar, si buscamos alianzas, vínculos, preguntas, dudas y compartamos con gente en la cual confiamos. Mira qué palabras tan ajenas muchas veces al imaginario que tenemos, ¿no? Confiar parece casi una utopía acá. Entonces, el estar activo, eso que llamarías acción, significa estar pensante, estar observante, saber no quedar anegado, casi te diría, en esa cantidad de contradicciones permanentes que vemos. Todas las contradicciones, afirmaciones y desmentidas, doble mensajes, mensajes paradojales, Diego, no son inocuos. Confunden, aletargan, alienan, enferman. Entonces, de esto, no quedar como en una especie de resignado a la inevitabilidad del destino. No, movernos, pensar, decir, y vuelvo a repetir, vínculos, lazos que nosotros sepamos que tienen que ver con lo confiable e iniciar preguntas, intentos, ensayos, no quedarnos en una posición melancólica, te diría. Y yo agregaría, a pesar de que trabajamos con la información, Sí. tener una dieta nutritiva informativa, es decir, la cantidad justa, y después también desfocalizar, no quedar expuesto permanentemente a los vaivenes de la información o de la política o del dólar, porque también hay dosis tóxicas. Una cosa es informarse lo justo y otra cosa es sobreinformarse y quedar paralizado frente a la información que muchas veces no es buena. Me parece que hay que regular. Y lo digo humildemente desde alguien que trabaja con la información y estamos acá todas las noches. Entrá y salí. Todo el tiempo conectado es muy duro. Me parece fundamental que lo digas. Coincido a tal punto, en el último de mis libros, Si el mundo se detuvo, uno de los capítulos se llama Sobreinformación e infodemia. Con eso te digo todo. Claro. Porque yo creo que en la pandemia hubo una sobreinformación que abrumó. Sí. Y cuando abruma, cierra. En cambio, la información adecuada... Paraliza, sí, exacto. claro. Una información más adecuada permite que abramos, aún en la situación difícil que atravesamos, una ventana donde por ahí podemos encontrar una palabra nueva. Así también como encontrar narrativas que sean útiles, no simplemente narrativas catastróficas. No mentir, por favor, no crear... no, pero está claro. Pero una narrativa que sea movilizadora, ¿no? ¿Te acordás en la pandemia pasar la estadística de muertos 24 horas por día en todos los medios? Digamos que en lugar de abrir los ojos generaba una angustia tremenda, ¿no? Exacto. No, yo creo que, ahora, qué desafío para ustedes, bueno, vos además de colega mío como psicoterapeuta también, sos un periodista, tener que encontrar una búsqueda de dar una información en la que creas, verdadera, que tengas tu convicción, pero que también esa información no entierre, sino que permita movilizar alguna reflexión, algún pensamiento, alguna acción, ¿no? No hacer bruxar a la gente cuando no hace falta. Exactamente. Quiero llevarte a otro tema que tiene que ver con... Volvieron los scratches, formas variantes de los scratches. Ajá. Así que Abadi consumió tantos kilowatts hora de energía, vos no saliste en la lista, pero difundieron, después nadie se hacía cargo, hasta la propia secretaria de Energía condenó la difusión de listas diciendo, mirá qué ricos y famosos fueron subsidiados. Y esta recreación de rico, malo, no solidario. Del otro lado, el campo popular, que son víctimas de la avaricia o de la codicia. ¿Cómo ves esta cuestión del escrache? Hay múltiples formas del escrache y de la división tan agotadora
de buenos, de malos, la paleta moral, en donde hay una curaduría moral. De este lado están los buenos, de este lado están los malos y no solidarios. Claro, esa lectura tan polarizada de las cosas, ¿no? Es Pero decir, sigue teniendo clientes, aún en lo simple y en el agotador. Pero hay gente que sigue comprando eso. sí, y hay gente que la sigue difundiendo, ¿no? Sí. Deben creer que es más fácil, deben creer que es más cómodo, deben creer que es más útil. En realidad, de lo que es testimonio todo este tipo de conductas es de un país que no puede integrarse. ¿Qué quiero decir con integrarse? Que no puede aceptar dentro de su conjunto el disenso, no puede debatir, tiene que lastimar. Es decir, la guerra en lugar de la política. Mirá, déjame sí. anudar esto que es muy... Nosotros largamos el programa mencionando el Council of Americas. Hoy, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y Stanley, el embajador americano, hablaron de la necesidad de consenso. Debatimos en la mesa acerca de si es real la búsqueda de consenso y todos mis compañeros dijeron que no y terminamos con la conversación bastante rápido, te diré. Pero ¿qué pensás vos de la posibilidad de un consenso? ¿Tiene alguna posibilidad? Yo decía, la grieta es como una droga. Todos sabemos que es tóxica, pero es sumamente adictiva. Claro, creo que mi impresión, más allá de las opiniones que puedan merecer cada uno de los grupos que intervienen en esto, creo que un consenso sano, para mí, desde cuando yo lo pienso como un consenso, es la posibilidad de la integración que consiste en el respeto de las ideas del otro y en la posibilidad de debatirlas. El consenso, como aprobación, vendrá si hay coincidencias. Si no, bueno, habrá aquel que le toca la dirección, el liderazgo de la conducción en un determinado momento que tendrá que decidir. Y a imponer eventualmente. Sí, imponer a partir de lo que van discutiendo, pero que el consenso no implique la anulación de la diferencia. El consenso es la integración de aquello que son luces distintas y ópticas distintas para síntesis superadora. Pero dentro de unos valores compartidos. Así, condiciones y valores compartidos y sobre todo, ¿sabes qué? De que el diálogo esté en un ámbito, que es una palabra que se usa mucho y no sé si a la gente le da todo el peso que tiene, que es confiar. Si no confías, es imposible abrir la puerta de tu imaginación, de tus afectos. Es siempre el otro un sospechoso. Y yo creo que acá en la política actual, en la búsqueda de consensos, de supuestas alianzas, de me olvidé lo que me dijiste, de no importa, eso fue ayer, no, ahora nos hemos hecho amigos o no, algunos lo harán, otros no, pero vos sabés tan bien como yo que hay pasiones que son enormemente difíciles de domesticar y aunque muchas veces la razón quiera hacerlo, se escapan, se filtran y aparece de repente lo inédito. El odio y la venganza no se van solos. Hay que trabajarlo desde múltiples niveles si no queremos que nos sorprendan conductas, a veces incluso a nosotros mismos. Casi por último, una vez te pregunté lo que voy a volver a preguntarte. Sí. Vos atendiste, y no sé si seguís atendiendo, políticos importantes. No importa si ahora, antes. ¿Cuánto de la personalidad termina trasladado en propuestas políticas y en un esquema político? ¿Y cuántos son capaces de inhibir cosas que a lo mejor son distorsivas para generar políticas, etcétera? Es decir, ¿cuánto de la personalidad se le juega ahí y cuánto el entorno los puede contener? Yo creo que hay un punto muy importante, ¿no? Que es aquel político o aquel individuo público, ya sea político, empresario, artista, gente, digamos, que se supone que están en una órbita de poder, por llamarlo de algún modo, que se analiza, y vos lo sabés como paciente, yo lo sé como paciente, todo lo que hemos sido pacientes, además que para analizarse hay que tener la posibilidad, y tiene que ver con la humildad, tiene que ver con reconocimiento de lo que no sé, tiene que ver con preguntar algo distinto a lo que pregunto siempre, tiene que ver con escuchar algo que a lo mejor no me guste, pero me ayuda. Es decir, tiene que haber una dosis de narcisismo que no sea excesivo. Porque si el narcisismo ocupa Todo el centro de mi alma, va a ser muy difícil que mi tarea tenga lugar. Por lo tanto, cuando alguien viene y pide ayuda, que es sano poder pedir ayuda, porque tengo conflictos que no puedo superar, porque tengo síntomas que no manejo. No,
vengo para seguir, para ser todavía mejor de lo que soy. Aquel que puede preguntar acerca de sus huecos, acerca de sus incógnitas, ya es un buen signo. Doc, gracias por haber Al venido. contrario. Ha sido un placer. Y Vamos gracias, a hacer Diego. una tanda.